Los primeros cristianos eran acusados falsamente, atormentados, perseguidos, pero ¿qué fue lo que detuvo la persecución a los primeros cristianos? ¿A los cristianos de los primeros siglos? Pues el día de hoy tocaremos este tema, no sin antes mencionar de que el cristianismo nació durante la época del Imperio Romano, época en la que la religión oficial era el politeísmo. Ahora bien, los primeros cristianos eran perseguidos como criminales, a razón de que la doctrina que ellos enseñaban era totalmente contraria a la doctrina de la religión oficial, la romana. Y a pesar de tener un contexto muy difícil, complicado, no muy alentador, pues el número de seguidores iba creciendo cada día más. Y aunque algunos de esos seguidores pertenecían a la clase alta, pues gran parte de los seguidores del cristianismo pertenecían a la clase media baja. Ahora, en el año 313 después de Cristo, el emperador Constantino el Grande se convirtió al cristianismo, según se cree, y legalizó el culto cristiano. Posteriormente, durante la época de Teodosio el Grande, el cristianismo se convirtió en religión oficial de Roma. Incluso tras la desaparición del Imperio Romano de Occidente, toda Europa estaba convertida al cristianismo. Pero la pregunta es, ¿qué fue lo que detuvo la persecución a los primeros cristianos? Pues para llegar a este punto queremos primero hablar acerca de la persecución al cristianismo en el Imperio Romano. La religión oficial romana era politeísta, es decir, veneraban a distintos dioses y creían que el favor de los dioses era necesario para garantizar la seguridad del país. No obstante, los cristianos creían en un Dios único, que nada tenía que ver con los dioses romanos. Es por ello que los líderes romanos consideraban que el cristianismo se oponía no solo a la religión oficial, sino porque suponía una amenaza para el Estado no venerar a los dioses romanos. Este hecho, ligado a que la mayoría de seguidores del cristianismo eran plebeyos o esclavos, propició que el Estado comenzara una persecución irracional contra los cristianos. Estos se veían obligados a practicar su fe, sus creencias en secreto, en los entresuelos de la ciudad, en las denominadas catacumbas. De lo contrario, eran capturados por legionarios romanos y arrestados. La mayoría de ellos perecían de diversas maneras. La más escalofriante era la muerte en la arena del Coliseo romano, donde se dejaba a un grupo de cristianos en el centro del anfiteatro y se soltaban leones que finalmente los devoraban. La persecución más conocida sobre los cristianos fue llevada a cabo por el emperador Nerón. Se dice que fruto de la locura, el emperador prendió fuego a la ciudad de Roma en el año 64 después de Cristo, con el objetivo de reconstruir ciertas zonas de la ciudad como él quería. Los rumores de que había sido el propio emperador el causante del incendio propiciaron que Nerón acusara a los cristianos como culpables de que Roma ardiera y comenzara a perseguirlos y masacrarlos. Las persecuciones a los cristianos se repitieron durante los reinados del emperador Trajano, Septimio Severo y sobre todo durante el gobierno del emperador Diocleciano, que durante su gobierno a partir del año 303 después de Cristo realizó una de las persecuciones más cruentas, conocida como la Gran Persecución. Este emperador, convencido de que los cristianos conspiraban contra él, ordenó encarcelar a los jefes y obligar a los seguidores a abandonar su fe bajo la amenaza de tortura. Asimismo, ordenó demoler las iglesias de los cristianos, quemar las copias de la Biblia, entregar a muerte a las autoridades eclesiásticas, privar a todos los cristianos de cargos públicos y derechos civiles, hacer sacrificios a los dioses bajo la pena de muerte, etc. A consecuencia de ello, muchos fieles murieron y fueron reconocidos como mártires. Ahora bien, estos emperadores romanos buscaron hacer renacer la religión oficial del Estado, ensalzando a los dioses romanos y buscando detener el crecimiento del cristianismo, que ya estaba cobrando fama entre los ciudadanos de la época. Esto a razón de que los asesinados eran considerados mártires. Y ahora sí llegamos al punto 2.
el cristianismo como religión oficial. Surgió de una reunión cumbre de dos hombres en la ciudad de Milán, en el norte de Italia, en el año 313 después de Cristo. Los dos hombres eran los emperadores romanos, Constantino gobernando Occidente y Licinio gobernando la parte oriental. Se reunieron bajo felices auspicios, como decía su comunicado conjunto. Después de años de lucha de poder por el trono imperial, el mundo romano disfrutó de cierto grado de paz. Y después del fracaso de la gran persecución iniciada por los emperadores Diocleciano y Galerio entre el año 303 y el año 304 después de Cristo, el cristianismo había comenzado a recuperar su estabilidad. Es entonces cuando Constantino y Licinio volvieron sus mentes a asuntos que afectaban el bienestar general del imperio. Los dos emperadores decidieron en primer lugar prestar atención al ámbito espiritual, al ámbito de la fe y de las creencias. Esto requería una garantía de plena libertad religiosa para los cristianos, poniéndolos a la par de aquellos que seguían otras creencias religiosas. El llamado Edicto de Milán lo proveía. Es decir, el llamado Edicto de Milán iba a ser la ocasión propicia para este objetivo que acabamos de mencionar y que marca el abandono final por parte del Imperio Romano al persecución de los cristianos. La era de los mártires había llegado a su fin para abrirse paso a los frutos que estaba trayendo el sacrificio por la fe en Cristo. Es decir, en el año 313 después de Cristo, Constantino el Grande, de religión cristiana, otorgó el derecho y libertad a profesar el cristianismo sin ser castigado en el Imperio Romano por medio del Edicto de Milán. Más tarde, en el año 380 después de Cristo, el emperador Teodosio el Grande, por medio del Edicto de Tesalónica, establece el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. Y el texto del Edicto de Milán dice de esta manera, abro comillas: habiendo advertido hace ya mucho tiempo que no debe ser cohibida la libertad de religión, sino que ha de permitirse al arbitrio y libertad de cada cual se ejercite en las cosas divinas y conforme al parecer de su alma, hemos sancionado que tanto todos los demás cuanto los cristianos conserven la fe y observancia de su religión, y que a los cristianos y a todos los demás se conceda libre facultad de seguir la religión que a bien tengan, a fin de que quien quiera que fuere el numen divino y celestial pueda ser propicio a nosotros y a todos los que viven bajo nuestro imperio. Así pues, hemos promulgado con saludable y rectísimo criterio esta nuestra voluntad, para que a ninguno se niegue en absoluto la licencia de seguir o elegir la observancia y religión cristiana. Antes bien, sea lícito a cada uno dedicar su alma a aquella religión que estimare conveniente. Cierro comillas. En ese sentido, el Edicto de Milán se convirtió en el documento que le puso fin a la persecución de los cristianos y a su vez también llevó a los primeros cristianos a divulgar su fe sin temor a ser sentenciados a muerte. En otras palabras, ahora los primeros cristianos tenían la libertad de predicar el Evangelio, de declarar que Jesús es el Mesías, el que se entregó a la muerte por los pecados de la humanidad, que resucitó al tercer día y que solo por la fe en Él, en Cristo Jesús, se puede llegar al cielo después de la muerte.